Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y tenemos una nueva escuela sabática, la Reforma Adventista. Varios sábados estamos estudiando de la Reforma, reavivamiento y reforma, reformación en el Antiguo Testamento, reformación en el Nuevo Testamento, y cronológicamente entramos ahora en la reforma que fue introducida por el pueblo adventista. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría invitar la presencia de nuestro Señor con una oración en silencio. Acompáñenos, por favor. Amén. La estructura de nuestra lección tiene una parte de introducción que habla de qué es una reforma o por qué la reforma adventista se puede considerar una reforma bíblica, una reformación llamada por el Señor. Después tenemos varios puntos que hablan de la apostasía o de la condición de las iglesias protestantes en este tiempo. Y después viene una serie de preguntas relacionadas con los puntos que debían o podían ser reformados. Nuestra lección no pretende demostrar todos los puntos que fueron reformados durante el movimiento adventista, pero son algunos puntos que puede identificar el adventismo como tal. Es importante que nosotros también hacemos un paralelo con las pautas principales, los principios reformatorios o reformador de reformación en el Antiguo y Nuevo Testamento, y también aquí con el pueblo adventista. Con la ayuda de Dios queremos regresar ahora y vamos a ser más detallados en nuestros comentarios punto por punto, juntos con nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta es: ¿qué caracteriza el movimiento adventista como reforma verdadera? Los mismos elementos que hemos considerado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ahora específicamente en el inicio o la promoción del movimiento adventista, está centrado en Isaías 58 y habla de lo antiguo, de los cimientos pasados, de la reparación, de la restauración y del restablecimiento de lo antiguo. Recordemos que una reforma nunca es una novedad, sino que simplemente es una transición, una presentación de verdades fundamentales antiguas que han caído en desuso, abandono o han sido ignoradas. Por esa razón es necesario restaurarlas, reedificarlas, colocarlas en los cimientos correctos. Y de hecho este fue el inicio del movimiento adventista. En esta lección trataremos elementos como el anuncio de la segunda venida de Cristo, que era un tema prácticamente ya no más predicado, las profecías, específicamente en relación al libro de Daniel, la presentación pública del santuario y su importancia en el tiempo de la historia contemporánea, el cumplimiento de profecías específicas y de las señales de los tiempos en forma viva y real para los contemporáneos de la época, y todos esos elementos traerían como consecuencia una elevación y una presentación de la ley de Dios con su validez completa en los 10 mandamientos. Muchas gracias, interesante. Prácticamente tenemos muchas señales que esa reformación fue llevada por el Señor. No tenemos una doctrina
nueva, prácticamente se levantan las doctrinas antiguas, se hace un puente, una restauración, así como en el Antiguo Testamento fue reconstruido a Jerusalén, así también ahora el adventismo está reconstruyendo la imagen de Dios y la religión genuina, la adoración de nuestro Señor Jesucristo en su plenitud. Mencionamos también la vez pasada que a pesar de que los otros reformadores, varios reformadores, movimientos de reformación en el tiempo de Filadelfia, estaban paralelamente trabajando por reformar la Iglesia Católica, pero ellos no llegaron a una reformación completa de ninguna manera. Lejos estaban ellos de la plenitud de la luz. El único pueblo que tenía la plena luz fue el pueblo de los valdenses, y ellos se perdieron su identidad y se unieron con los otros movimientos de reforma. Por lo tanto, ahora Dios debía levantar de nuevo esa verdad perdida del sábado, de la adoración correcta, de la organización correcta, del evangelio correcto. Y vamos a ver todos esos puntos, cómo ellos se están reflejando aquí en las próximas preguntas. La pregunta número 2 dice: ¿qué le había pasado a las casas de Israel y Judá en el tiempo de Isaías y Jeremías? Con otra palabra, ¿puede el pueblo de Dios caer y necesitar una reformación? Porque sabemos que las iglesias protestantes fueron llamadas por el Señor y fueron pueblo de Dios en su tiempo, en su momento. Esta pregunta es fundamental para entender la fabilidad que los seres humanos y las organizaciones tienen ante la infalibilidad de la verdad de Dios mismo. Aquí tenemos dos ejemplos específicos, uno en Isaías, otro en Jeremías, y coloquemos primero a Isaías, ya que fue antes, y posteriormente Jeremías. Sabemos que el Señor profetizó y anunció la caída del pueblo de Israel con antelación. Previó que iba a suceder, no lo predeterminó, que es completamente diferente. Antes de entrar a Canaán, el Señor anunció a las 10 tribus que si ellos no permanecían fieles y eran leales a la palabra y al pacto de Dios, serían tomados de sus tierras, serían llevados en cautiverio y desolado en la tierra que una vez les había confiado. Ahora bien, el primer grupo humano que pasó por esta situación fueron las 10 tribus del norte, después de la separación. Las 10 tribus del norte, aproximadamente unos 120 años antes de la deportación de las 2 tribus del sur, fueron llevados cautivos por parte del imperio asirio para ser desparramados, redistribuidos entre otras naciones, entre el extenso territorio del imperio asirio, para no regresar. Únicamente un remanente se uniría al regreso después de los 70 años de deportación de las 2 tribus del sur. Así que ambas pasaron por un proceso de deportación, de sufrimiento, de purificación, y únicamente un remanente fue el que permaneció fiel. En el caso de las 2 tribus, ellos fueron para un tiempo limitado a la esclavitud, se les anunció estrictamente los 70 años, pero solamente un grupo pequeño regresó, un remanente que aún, tal como estudiamos en la lección pasada, debía aún ser reformado interiormente, y a ellos también se unieron algunos miembros de descendientes de las 10 tribus, de tal manera que pudo restaurarse el templo, la ciudad de Jerusalén y el muro de la ciudad. Ahora, Dios no depende de las personas, Dios no depende de una organización, mientras estas o esta no permanecen fieles al pacto
que prometieron de fidelidad a Dios, en el reconocimiento de su autoridad y en el cumplimiento inalterable de sus mandamientos. No lo fue en la antigüedad y no lo es en el presente. Muy interesante, en Israel eso sucedió, en el Nuevo Testamento sabemos que sucedió también. La iglesia cristiana también en su forma primitiva, en el principio del cristianismo ya vemos que los apóstoles anunciaron y denunciaron la necesidad urgente de una reformación y algunos cambios. Así que siempre vamos a necesitar una reformación en la esfera personal, pero también como iglesias debemos ser muy cuidadosos para seguir los pasos de una reformación constante. Seguimos adelante con la pregunta número 3. ¿Qué acción del cuerpo de cuerno pequeño fue profetizada? Vamos a decir, fue profetizado también el adventismo como tal. No se menciona mucho de las profecías, pero aquí se menciona más de la apostasía y la necesidad de una reforma. Pero también podemos mencionar algunas profecías que están relacionadas con el origen del adventismo. Uno de esos es la caída de las estrellas. Tenemos un cuadro en el fondo que nos recuerda de este evento hermoso y grande que marcó también el tiempo especial del cumplimiento de las profecías. Específicamente en Daniel 7 se nos habla de la profecía relacionada con tiempo, tiempos y medio tiempo, que es equivalente numéricamente a la profecía que habíamos tratado en la lección pasada acerca de los 1260 años. Y esto es realmente importante en el sentido de que el periodo correspondiente a la Edad Media, que ocupa aproximadamente esos 1260 años, ocurren elementos que oscurecen o intentan eliminar la presencia de Dios y su ley en la humanidad. Veamos cómo. El poder opositor a Dios, Satanás, en la forma religiosa del catolicismo romano, asumió una supremacía unida al poder civil de la época que parecía casi inquebrantable, de tal manera que expresa palabras contra el Altísimo, persigue y quebranta a los santos de Jehová, piensa en cambiar los tiempos de la ley en ese periodo específico de tiempo. Veamos en qué sentido eso fue un precedente fundamental para que fuera necesario retomar de nuevo las verdades bíblicas y llevarlas a la superficie y al conocimiento público en general. Y hablará palabras contra el Altísimo. La persona y la imagen de Dios ante la humanidad del mundo occidental en esta época fue distorsionada. Se presentaba a Dios como un ser inmisericordia, destructivo y vengador. Se deformaba completamente la imagen de la divinidad. Además se perseguía a aquellos que osaban poder presentar la Biblia como un argumento en contra. De hecho, se pensó y se procedió a cambiar los tiempos. ¿En qué sentido? Hasta hoy sabemos, por ejemplo, que la distribución del día bíblicamente hablando, desde Génesis, está distribuida de tarde a mañana. Y lo tenemos de acuerdo a la terminación de los días. El Señor declaró, y fue la tarde y la mañana el primer día, y así sucesivamente. Por lo tanto, hoy la prueba de que el tiempo ha sido alterado en la distribución del día es porque un día se considera terminado a partir de las 12 de la noche y se inicia el próximo. Esa es una violentación del tiempo. Otro segundo elemento de violación del tiempo en cuanto al día y después en cuanto a la semana. El Señor dio números a los días. El primer día, el segundo, el tercero, y únicamente el séptimo recibió el nombre sábado o día de reposo.
con específicas características que lo identificaban. Esto también fue suplantado. El sábado dejó de ser el último día de la semana, se cambió el orden de los días y se cambió el nombre y la identificación de los días. Así que se violentó el orden del día, se violentó el orden de las semanas y también de los meses. Y en relación a la ley de Dios, conocemos también como el cuarto mandamiento fue eliminado absolutamente. El tercero fue dividido en dos y otros fueron añadidos para mantener el equilibrio de los 10. Así que hasta hoy podemos constatar la lucha abierta contra las palabras de Dios en su palabra y contra la ley misma de Dios. Por eso una reforma en tiempos contemporáneos era imprescindible. Muy interesante, prácticamente la forma de la distribución del tiempo, igual como los nombres de los días y los meses, son heredados por el Imperio Romano y el calendario gregoriano. El único país que yo conozco que no sigue esa forma de calculación del tiempo es Etiopía, que todavía tiene su forma antigua de calcular el tiempo. Igual el número de las horas del día son diferentes y es muy interesante regresar en esos tiempos bíblicos si un día tienen la posibilidad de visitar a Etiopía. Seguimos adelante para ver que debía ser una reformación. No podemos hacer una reforma en la calculación de las horas del día, pero sí podemos hacer una reforma, o debía hacerse una reforma relacionada con el día del Señor. Y este día es el día sábado. ¿Cuál lejos llegaron los judíos con sus tradiciones en los tiempos de Jesús? Encontramos prácticamente que el peligro más grande de apartarse de los caminos del Señor es introducir doctrinas humanas, tradiciones humanas, costumbres humanas dentro de la religión. Y eso es que hicieron prácticamente los judíos, y Jesús le denunció, o Jesús le contradijo en este punto. ¿Qué dice Mateo capítulo 15, Raquel? En Mateo 15 el Señor hace mención estricta a una costumbre que se había instaurado en contra directa del quinto mandamiento. Los dirigentes religiosos, con el fin de acrecentar las arcas del templo y también su estructura financiera, habían autorizado que la responsabilidad de cuidar de los padres en su edad avanzada, de acuerdo al quinto mandamiento, pudiera ser pasada por alto siempre que los herederos entregaran parcial o íntegramente su herencia a las arcas del templo. Este elemento que es mencionado específicamente era uno entre los muchos que se habían instaurado de origen humano y habían adquirido una mayor importancia y relevancia que el propio mandamiento explícito dado por Dios, lo cual demuestra que el movimiento adventista actuó como una reforma por el hecho de que dentro del protestantismo se habían introducido gran número de tradiciones que se venían heredando desde la Iglesia Católica u otras que habían sido insertadas con el paso del tiempo. Así que un elemento fundamental de aporte del movimiento adventista dentro del protestantismo que llevó a cabo una reforma fue el diferenciar, el separar claramente lo que es tradición humana, dogmática humana, teología humana, de la pura, simple y auténtica verdad en Dios. Muchas gracias. Hoy día también podemos encontrar varios peligros semejantes. ¿En qué sentido? Que tenemos el mensaje adventista distribuidos en muchas naciones, y cada nación, cada país tiene diferentes costumbres, tiene diferente forma de entender cosas. Entonces debemos entender que las tradiciones son tradiciones, pero la verdad, especialmente la ley de Dios,
es incambiable, incambiable, y eso es muy importante. Eso fue introducido prácticamente, la importancia de la ley de Dios fue levantada sobre las costumbres humanos, sobre las tradiciones humanas. El próximo pregunta: ¿y cuál de los 10 mandamientos encuentra en sello de Dios? Es prácticamente una cosa que debemos recordarnos, y especialmente pensando a los últimos días, no solo que vamos a ver qué es el sello, pero también va a ser la señal más importante con que podemos distinguir el pueblo de Dios con los pueblos que no pertenecen a Dios. El cuarto mandamiento tiene una serie de elementos que resaltan la importancia y la solemnidad que Dios le da a este mandamiento precisamente. Y nos damos cuenta de algo que introduce el mandamiento como tal. Dice, acuérdate. Así que el Señor conocía de la tendencia al olvido de este mandamiento. Entonces el Señor enfatiza, reitera el hecho de tenerlo presente, de memorizarlo, de hacerlo una realidad, con el fin de santificar este día. Así que no es un día como los demás, ya que se nos dice que es un día de cesación de las labores cotidianas, lo cual implica que es una reestructuración de la actividad humana a lo largo de la semana y que concluye con este día precisamente. Se nos dice que siguiendo el ejemplo de Dios, siendo Él mismo el que descansó, es nuestro privilegio seguir ese mismo ejemplo de reposo y de cesación de labor. Pero es un mandamiento interesante porque no individualiza la observancia del mismo a un ser aislado, sino que lo extiende a la familia cercana y tanto a humanos como animales que moran o están bajo el mismo techo o autoridad. Y en ese sentido se enfatiza también la autoridad y el derecho de Dios como creador, como el ser divino que tiene la autoridad de imponer este mandamiento y de favorecernos con este mandamiento, por ser bendecido, reposado y santificado. Y el movimiento adventista introdujo esta reforma que era imprescindible. El sábado había quedado prácticamente oculto ante los ojos de las distintas denominaciones, pasado por alto, y la tradición de la observancia del domingo se había impuesto a la verdad de la observancia del sábado. Y ahora con la reforma del adventismo, el sábado llega a tomar una preeminencia que era necesaria. Muy interesante, gracias. Prácticamente hay también una profecía de parte del Espíritu de Profecía diciendo que en los últimos tiempos el sábado se va a demostrar más claramente. Y todavía falta una demostración de la importancia del sábado. Algo de las noticias que me sorprendió, que hasta la patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa reconoció que el séptimo día es, y el día del Señor es el sábado. Una iglesia que guarda el domingo. Interesante, el sábado empieza a ser un tema de discusión y de polémica. Y mucho más va a ser cuando, claro, cuando la ley dominical se impone por parte de Estados Unidos y la Iglesia Católica. En pregunta número 6, ¿qué mensaje de reforma está sonando por todo el mundo? Prácticamente de pregunta número 6 empezamos con una después de otra mencionando algunas áreas de reformación. Como yo mencioné en el principio, en esa lección no tenemos la intención de presentar todos los puntos, pero esos son algunos puntos que nuestros queridos hermanos reformadores, cuando crearon esa lección,
encontraron importante a enfatizar? En pregunta número 6, ¿de qué área de reforma se está hablando, Raquel? Aquí se nos presenta el primer mensaje angélico. El primer mensaje angélico fue presentado por el primer movimiento adventista. Sabemos que Guillermo Miller presentó con toda claridad Daniel 8:14, pasando por alto el error de cálculo y de conclusión final de las 2300 tardes y mañanas, pero la estructura, el principio, los eventos, el santuario como centro principal, era básico dentro de la presentación del mensaje, que era altamente novedoso y que realmente tuvo un impacto impresionante en la población mundial, porque si en Estados Unidos fue Guillermo Miller con sus seguidores, semejantes cosas sucedían en Latinoamérica con la Kunza, en Europa con Wolf y en distintas áreas del planeta. Así pues, el mensaje tenía varios elementos de enfoque que necesitaban ser reavivados y reconsiderados bajo la luz divina en este nuevo periodo de la historia. 1. El Evangelio eterno, la salvación en Cristo, la salvación a través de Cristo, la correcta comprensión de Dios como autoridad que debe ser reverenciada y adorada, como digno de recibir la mayor gloria y solemnidad, y anunciar específicamente el hecho del inicio del juicio investigador. Es un momento histórico, profético, fundamental, que inicia una era, la última era de la historia de la humanidad, con la cual termina también el tiempo de gracia, y por eso mismo todos estos elementos tenían que llevar a la preeminencia esta reforma llevada a cabo dentro del protestantismo por parte del primer movimiento adventista. Es interesante que prácticamente el primero y lo más importante para reformar siempre es el Evangelio. La imagen que se muestra o cómo demostraron nuestro Señor Jesucristo es lo fundamental en cualquier mensaje. Pero aquí debemos pensar en la época del adventismo. Todas las iglesias presentaban y predicaban a Cristo. Todas las iglesias pretenden que tienen el mensaje, que tienen el Evangelio. Entonces entendemos que la reforma en ese sentido fue que los adventistas presentaron el Evangelio pero conectado con la ley de Dios, que significa que si somos salvos por Jesús, entonces ese poder del Evangelio no influye a obedecer y cumplir con la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y eso es que faltaba en las otras iglesias. Ellos hablaban prácticamente de la ley de Dios como algo innecesario, algo abandonado. Y eso es una reforma fundamental. Es el centro del Evangelio. El carácter de Cristo fue demostrado, levantado, ilustrado por la ley de Dios. Seguimos adelante y vamos a ver que no solo en esta esfera, en esta área, pero también en otras áreas fue necesario hacer una reformación. La pregunta número 7 habla de qué otro mensaje de reforma está siendo proclamado. Se había estipulado también por tradición humana la clara separación entre la materia y el espíritu, entre lo corporal y lo espiritual, considerando que todo lo que era materia y todo lo que era corporal era irrelevante espiritualmente. Por lo tanto, ni se debía cuidar, ni se debía prestar atención especial. Un acto completamente incorrecto a la luz de las Sagradas Escrituras. Aquí se nos hacen varias preguntas.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien, aquí hay una serie de elementos que nos confirman la importancia del cuidado y de la preocupación por la corporeidad. ¿En qué sentido? En el sentido en que somos depositarios de la presencia de Dios en nuestra vida. Además de eso, lo que tenemos es un acto que Dios nos demuestra su dadivosidad al entregarnos el cuerpo como usufructo para administrar, pero no nos hace propietarios de nuestro cuerpo, porque se enfatiza, no sois vuestros. Y el cuerpo tiene el propósito de ser el contenedor o el depositario de la espiritualidad, de la presencia de Dios en el ser humano. Por lo tanto, no es irrelevante la condición de nuestro cuerpo, todo lo contrario. El movimiento adventista introdujo por revelación este importante mensaje de la reforma pro salud. La verdadera religión y las leyes de salud van de la mano. Es necesario considerar que lo que comemos, lo que vemos, lo que bebemos, tiene una influencia directa sobre lo que somos, pensamos, hablamos y en lo que nos convertimos. Así que el evangelio como tal y la reforma que iba a dar el adventismo a la perspectiva religiosa del momento era comprender la relación que existía entre la espiritualidad y la corporeidad. No son dimensiones separadas de nuestra existencia, sino que están estrechamente relacionadas, el cuerpo y la mente. Muy interesante. En ese tiempo se hablaba mucho de sanaciones en todas las iglesias, especialmente en las iglesias carismáticas, pero también en el adventismo, la historia del adventismo, tenemos muchos casos en que las iglesias oraban por la sanación de enfermos y Dios sí los sanaban. Interesante es que una de las revelaciones que hermana White tenía, Dios le mostró que es importante no solo orar por los enfermos, pero también ayudar para que podamos prevenir la enfermedad. Y esas son las leyes de salud que Dios demostró y reveló. En la próxima pregunta prácticamente tenemos algo más de ese tipo de sanación, de reforma pro salud. ¿Qué tipo de reforma pro salud o cómo podemos definir esa reforma pro salud? El Señor ha facilitado agentes naturales que Él mismo ha creado, no solo para preservar, sino también para recuperar la salud. Aquí se nos dan dos ejemplos de los muchos que están en las Sagradas Escrituras. Por una parte tenemos la masa de higos que Dios ordenó al rey que se preparara con el fin de colocarlo sobre su llaga para ser sanada. Tenemos también el milagro que realizó el Señor Jesús mismo con los ojos de un ciego al que untó con lodo y le mandó ir al estanque de Siloé para lavarse y entonces regresó viendo. Aquí se nos habla de las plantas, el uso de frutas, vegetales, plantas medicinales, también de la tierra, el uso de la tierra, del agua, el aire, la luz, el ejercicio, el movimiento, toda una serie de elementos que preservan, mantienen y promueven la salud en el individuo, son parte del mensaje de reforma. Muy interesante, muchas gracias. Recordándome la visita que hicimos en Battle Creek, en sanatorio de Dr. Kellogg, pudimos observar y ver las fotos de muchos científicos de todo el mundo que vinieron a visitar esta hermosa clínica, pero no solo para ver la clínica, ellos vinieron para ver los métodos nuevos, revolucionarios en la medicina.
Dios reveló estos métodos naturales del agua, del sol, del movimiento, del ejercicio, y hoy día es algo normal, algo que está ya aceptado por el resto de la población, y miles y si no millones de gente gozan de la salud porque ellos están practicando esos mismos consejos. Pero nosotros no debemos parar en este nivel, debemos avanzar con más conocimiento para poder ayudar al mundo, a la gente que no tiene el conocimiento, y revelar bueno, animarle para que esa reformación puede ser también parte de sus creencias. El punto número 9 se habla de una área adicional de reforma. ¿En qué área también fue reformado el protestantismo por los méritos del adventismo? Hasta ahora hemos hablado siempre de elementos internos, de niveles espirituales, de costumbres, hábitos, formas de pensar y de ver las cosas que proceden desde el interior. Aquí se nos habla de la apariencia externa. Así que la imagen que nosotros creamos tiene una influencia, tiene un mensaje por sí mismo, y no es irrelevante nuestra apariencia de nuestra condición espiritual, sino que está directamente en armonía o en desarmonía con el mensaje. Así pues, quiere decir que hay varios principios que debemos considerar. Si una reforma auténtica se da desde el interior hacia el exterior, no pasa por alto el exterior, ya que si tenemos un balance maduro espiritualmente hablando, habrá una perfecta armonía entre la verdad que hemos aceptado, que mora en nosotros, y la verdad que practicamos y se demuestra en nuestros actos, palabras, vestuario, peinado, adornos, modo de comer, de vestir, de relacionarnos con los demás. Ahora aquí se nos habla estrictamente de esa expresión externa del cristianismo, y al mismo tiempo de la diferencia clara entre los géneros. Recordemos que ya desde el tercer día, cuando el Señor crea la vegetación, establece un principio, y es que cada uno se desarrolla de acuerdo a su especie. Estaba claramente prohibido por parte de Dios la mezcla, la amalgamación de semillas de animales, y por lo tanto, por extensión también de los seres humanos. El hombre debe mantener sus características como hombre, y lo mismo también la mujer. Y debe haber una clara diferencia en funciones, actitudes, apariencia y comportamiento dentro de la estructura cristiana e ideal que Dios ha expuesto. Muchas gracias. También estamos hablando de la apariencia externa y de la moda de nuestra ropa, y es interesante que en tiempo de hermana White surge un movimiento feminista muy fuerte, en que entendemos que las señoras intentan introducir la apariencia del hombre en la apariencia externa de la ropa. Y entonces hermana White está escribiendo fuertemente contra este tipo de apariencia, porque eso es una abominación delante de Dios. Eso tiene mucho que ver también con nuestro sentir y de nuestra identidad, falta de identidad o tener identidad, de nuestra aceptación como personas, porque muchas veces cuando nos vemos en el espejo no aceptamos nuestra apariencia. Queremos, si yo tengo pelo blanco, quiero que es negro, y si yo tengo el pelo negro no estoy contento con eso que yo tengo y quiero tener algo diferente. Eso lamentablemente es muy cerca de las tendencias de nuestra naturaleza caída, y Dios quiere que tenemos una identidad propia, una
identidad fuerte en que cada uno puede ser contento y satisfecho con su apariencia, así como Dios nos ha compartido. Si es un hombre, si es una mujer, todos son igual delante de Dios, en los ojos de Dios, pero debemos mantener esa diferencia y esa apariencia diferente como Dios nos ha creado. En punto número 10 se habla de otra esfera de reforma, y esa es una esfera de la reforma que es muy importante. Es prácticamente no tanto ahora en la esfera personal o individual, pero en la esfera corporativa como organización. Bien, el primer elemento que se nos presenta aquí es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que tiene que haber, y hubo, de hecho, el adventismo trajo consigo una reforma en la comprensión de la asociación con los demás. Es nuestra tarea compartir el mensaje con los demás, pero no llegar a la unión en el mal. El Señor nos dice que no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, ni hay unión entre la luz y las tinieblas, ni entre Cristo en Belial, ni el creyente con el incrédulo. Es decir, nuestra tarea es dar el mensaje, pero no formar parte, llegar a ser un cuerpo con aquellos que niegan la verdad y que están en directa oposición a la verdad, aunque no estén en directa oposición, pero no la viven, no la aceptan y no la practican. Esto es ya una negación de la verdad. Entonces, ese es un elemento que tiene que quedar claro dentro del matrimonio para la elección del cónyuge que de por vida debe acompañarnos, y también en todas nuestras asociaciones de amistad laboral, y también a nivel ecuménico, político, de sindicatos y de contratos de por vida. Por ejemplo, en Levíticos 20:24 se nos dice: yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Este apartamiento, esta separación no implica una marginación o un aislamiento de la sociedad, sino que implica una no participación en las actividades que niegan la verdad de Dios. De acuerdo a Isaías 48:20 se nos habla de salir de Babilonia, de separarnos de todo lo que trae un origen contrario a la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con la política, con el ecumenismo, con los sindicatos, con las asociaciones ilegítimas, con los matrimonios contrarios a la voluntad de Dios, etc. Interesante, muchas gracias, muy importante los comentarios. También se menciona algo en los testimonios. El Señor quiere que su pueblo entre las cuestiones políticas. Es muy importante que el pueblo de Dios no apoya movimientos políticos, no se hace miembros de movimientos políticos. Y ese es exactamente el asunto por qué la reforma después en la Primera Guerra Mundial necesitaba empezar, tenía su lugar, porque los movimientos políticos es que inspiraron la guerra, provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sabemos las consecuencias terribles que eso tenía. Entonces es importantísimo no separarnos de la gente del mundo, no construir una burbuja en que nosotros no hablamos con ninguno que es fuera de la iglesia. En contrario, debemos tener amistades, debemos compartir siempre el mensaje y tener mucha comunicación, mucha asociación con otra gente, pero no para adoptar las costumbres del mundo, en contrario, para influenciarlo a ellos con los principios de Dios. Queridos hermanos y hermanas, disfrutan esta lección. Las lecciones son muy importantes.
que Dios le bendiga y le guarde. También no se olviden a leer el informe para recoger las ofrendas como están asignadas para los otros países. Que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén.